nosotros siempre presente las bendiciones y la palabra del Señor en nuestros corazones y en nuestras mentes. Es de todo sabido que ya los tiempos que estamos viviendo se están manifestando señales en la naturaleza que nos muestran el pronto regreso de Jesús a la tierra. Y aún hay mezcla de misericordia en todo lo que está aconteciendo. Hemos visto terremotos con tsunamis, hemos visto volcanes en erupción, hemos visto las inundaciones que cada vez se están haciendo más y más frecuentes y en los lugares y en la forma más inusual. Hace unos días yo veía una noticia en Estados Unidos, si no me equivoco, creo que era en el estado de Tennessee, en un lugar donde no se lo esperaban, llegó el agua, llegó a tal fuerza que los carros quedaban incrustados en las casas, hizo desastres, murió mucha gente y la reportera decía que tal cual como el agua había llegado, de repente, eso era lo que comentaban las personas, así se había ido el agua. En el momento en que la reportera incluso estaba dando la noticia desde el lugar donde había ocurrido todos esos desastres, había un sol radiante y no había ni una gota de agua. Si no fuese porque en el fondo se veían las casas hechas un desastre y los automóviles trepados, y se daría uno cuenta que ahí ocurrió algo, porque era como algo extraño, misterioso, cómo llegó semejante inundación y el agua así mismo bajó. Entonces son cosas que no nos explicamos o que el mundo ve como algo extraño, pero sabemos que por un lado Dios está permitiendo todos estos acontecimientos. El enemigo está valiéndose de toda la furia de la naturaleza para también cosechar almas para él, para perdición. Pero bueno, por otro lado, vemos los huracanes. Y hace poco estaba pasando por el Caribe un fuerte huracán, hizo desastres en México y no recuerdo qué parte exactamente de Estados Unidos, pero según estadísticas se sabe que entre 12 a 15 huracanes en la zona del Caribe están pasando cada año. Y yo me pregunto, nosotros aquí en Panamá no tenemos, gracias a Dios, esa dificultad directa a pesar de que estamos en el Caribe, no tenemos esa violencia de los huracanes y nos llega apenas una colita. Eso lo vimos en lo que ocurrió el año pasado aquí en noviembre con una colita del huracán Eta y luego Teta, lo que ocurrió aquí en Tierras Altas y en muchos otros lugares de Chiriquí. Las tempestades, las tormentas de la vida son algo muy similar a lo que ocurre en la naturaleza. Dice que los huracanes están clasificados según la velocidad de sus vientos. Ellos, huracán grado 1 hasta grado 5. Y alrededor de 120 a 150 kilómetros por hora. Cuando llega a grado 5 ya son vientos de 250 kilómetros por hora. Y hay otros que son aún más violentos que los huracanes. Esos se dan en la zona del Pacífico, que son los tifones, y esos son tremendamente destructores. ¿Qué hacemos nosotros por instinto? ¿Cuál es el instinto, pienso yo, cuando viene una situación de estas? Es buscar refugio, obviamente. Y un refugio en el que nosotros podamos estar lo más anclados posible, que realmente tengamos seguridad en donde nos encontramos. Porque esa es la naturaleza nuestra. Sentimos temor. Cuando nos llegan tormentas y tempestades a nuestra vida
espiritual, a nuestra vida cotidiana, hay una cosa que nosotros debemos mirar aquí como un paralelismo, perdón, mirarlo como un ejemplo, porque a nosotros todos en esta vida, tarde o temprano, nos van a llegar tormentas. Estamos expuestos a que Satanás nos lance sus dardos con furia y sabemos que más aún en los tiempos que estamos viviendo, va a lanzar con más furia todos sus dardos de destrucción contra el pueblo de Dios. Entonces debemos estar anuentes a que las tempestades y las tormentas espirituales van a venir cada vez peor y van a venir de una forma que no lo esperamos. Cuando las tormentas, estas que se dan en el ambiente, que en la naturaleza, vienen, hay satélites y de hecho los meteorólogos pueden pronosticar las tormentas y ellos van viendo el transcurso que va llevando y la velocidad que lleva este huracán. Puede pronosticarse y pueden hacerse preparativos para este tipo de tormenta. Pero cuando llegan las tormentas espirituales a nuestra vida, las tormentas de dificultad, esas no nos avisan. No tenemos un satélite que nos va a avisar con tiempo y nos van a decir, mira, te viene esta gran prueba espiritual, prepárate. Así le pasó a Job. Job no sabía lo que le esperaba y vemos toda la cantidad de desastres que en un solo día le ocurrieron y Dios no le avisó. Pero había algo interesante detrás de todo eso y es lo que vamos a ver esta noche. ¿Por qué hay personas que a veces en un huracán tipo 1, de esos que vamos a llevarlo un paralelismo espiritual, un huracán de categoría 1, que quizás sea de 120 a 150 kilómetros por hora, es el más leve? Hay personas que en un huracán de ese tipo se están ahogando, como decimos normalmente, en un vaso de agua. ¿Y por qué será que hay otras personas que están pasando a veces tormenta categoría 5 con esos vientos huracanados de 250 kilómetros por hora y están tranquilos? Entonces, hay un gran secreto detrás de todo esto. Parte de eso lo mencionó ya la hermana Marlene al inicio. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, quiero compartirles el relato de las Sagradas Escrituras que encontramos. Vamos a irnos a Mateo 14, 22. Yo quiero que me acompañen en la lectura de este pasaje. Mateo 14, 22 está hablando acerca de cuando pasa el acontecimiento en que Jesús estaba, luego que ellos han pasado en el Sermón del Monte y han alimentado a toda esa multitud. Entonces, luego de eso, ellos reciben instrucciones de Jesús de ir a la barca porque tenían pensado cruzar al otro lado. Y todos conocemos esta historia. Jesús le dijo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de él al otro lado, mientras él despedía a las multitudes. Y despedida las multitudes, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Deme un minuto, permiso, por favor. Versículo 23 dice, y despedidas las multitudes, subió al monte a orar aparte.
Y cuando llegó, ok, ahí, hermano. O allá atrás, hermano, para que las traiga. No, aquí mismo atrás, no, afuera. Y cuando llegó, perdón, el 23 dice, y despedida las multitudes subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús se queda solo en el monte orando mientras sus discípulos entran a la barca y salen mar adentro. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Dios en medio de las turbulencias y de la tempestad? Nos dice, no temáis, no tengan miedo. Pero ¿qué sucede con nosotros? ¿Será que realmente conocemos a Jesús? Los discípulos ya habían estado caminando con Cristo, acababan de estar con Él en un día muy especial, donde vieron milagros prodigiosos de parte de Jesús, y sin embargo, cuando ellos se quedan solos, solo un par de horas, y Jesús nuevamente se aparece ante ellos, no lo reconocieron. Y ellos estaban en medio de una gran tempestad. Queridos hermanos, yo traigo este tema que no es nada nuevo, pero es para recordar que Jesús es quien va en medio de la tempestad a nuestro lado. Pero realmente estamos nosotros con los ojos espirituales bien abiertos, apercibidos de que el Señor Jesús está caminando a nuestro lado y que Él está disipando las tormentas y Él está disipando todas las dificultades. Es lo que debemos tener presente, su palabra y sus promesas que son fieles y verdaderas, porque Él ha prometido estar siempre a nuestro lado. Y como lo dice aquí también su palabra, en el versículo 25, dice que llegó a la cuarta vigilia de la noche. Eran como las 3 o 4 de la mañana, que sabemos que esa es la parte más oscura, que es la parte más, es la parte más oscura de la noche. Y nosotros muchas veces nos desesperamos cuando no vemos resultados, cuando vemos que las cosas están cada vez peores. Hay una pregunta que le hace Pedro a Jesús cuando él llega. Primero se espantan, primero no lo reconocen y se espantan, no saben quién es en realidad. Y cuando ya lo ven cerca, ¿qué es lo que le pregunta Pedro a Jesús? ¿O qué es lo que le dice Pedro a Jesús? Le dice, todavía Jesús, miren que antes de que Pedro le hable a Jesús, Jesús les dice, como para calmarlo, les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Él les habla, escuchan su voz, pero estaban tan confundidos que ellos no entendían nada. Y Jesús le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú. ¿Cuántas veces nosotros en medio de las dificultades más angustiantes y más agobiadoras le decimos, Señor, si realmente tú eres Dios, ayúdame a salir de esta situación. Si tú realmente me amas, si soy tu hijo, si esto, si aquello, le ponemos ese sí por delante a Dios. Tal vez de manera directa o indirecta, tal vez de una manera consciente o inconsciente, y le estamos diciendo, Señor,
si tú eres Dios, si tú realmente tienes algo de misericordia conmigo, ayúdame. Y le estamos pidiendo a Dios que nos favorezca. Estamos cuestionándolo. Hay algo interesante que a mí me llama la atención en el capítulo 40 del Deseado de todas las gentes, donde está hablando de esa noche en el lago, y no quiero ir hacia atrás, donde es lo del Sermón del Monte, y vamos a ir desde el momento en que los discípulos están en la barca. ¿Qué sucedió con ellos? Dice que los discípulos no habían abandonado inmediatamente la tierra cuando Jesús los mandó. Aguardaron un tiempo esperando que Jesús viniese con ellos, pero al ver que las tinieblas los rodeaban prestamente, entraron en un barco, venía de la otra parte de la mar hacia Capernaum. Habían dejado a Jesús descontentos en su corazón. Ellos esperaban que Jesús les acompañase, pero Jesús no llegó según sus expectativas. Murmuraban porque no les había permitido proclamarle rey. Se culpaban por haber cedido con tanta facilidad a su orden. Ellos no querían ser sumisos. Jesús les había dicho que pues ese no era el momento, no iba a ser ni la hora ni el momento para que él fuese proclamado rey. Y ellos se reclamaban por qué habían sido tan sumisos. Razonaban que si hubiesen sido más persistentes podrían haber logrado su propósito. La incredulidad estaba posesionándose de su mente y corazón. ¿Qué fue lo que se posesionó de los discípulos? La incredulidad. Y miren lo que sigue más adelante. El amor a los honores los cegaba. Ellos sabían que Jesús era odiado de los fariseos y anhelaban verle exaltado como les parecía que debía serlo. El estar unido con un maestro que podía realizar grandes milagros y sin embargo ser vilipendiados como engañadores era una prueba difícil de soportar. Ellos no sabían entonces realmente con quién andaban. Ellos no conocían realmente entonces hasta ese momento quién era Jesús. Dudaban, había incredulidad en sus corazones. ¿Habían de ser tenidos siempre por discípulos de un falso profeta? Todas estas eran preguntas que cavilaban en la mente de los discípulos en ese momento que ellos entraron a la barca. ¿No habría nunca de asumir Cristo su autoridad como rey? Era otra de las preguntas. ¿Por qué no se revelaba en su verdadero carácter el que poseía tal poder y así hacía su senda menos dolorosa? ¿Por qué no había sido salvado? ¿Por qué no había salvado a Juan el Bautista de una muerte violenta? Dice el Deseado de todas las gentes, así razonaban los discípulos hasta que atrajeron sobre sí grandes tinieblas espirituales. Allí es donde empieza la tormenta, con la duda, con la incertidumbre, con la inseguridad. Cuando nosotros empezamos a dudar de todo lo que Cristo puede y quiere hacer en nuestras vidas, empieza la peor tormenta para cada uno de nosotros. Ellos se preguntaban, ¿podía ser Jesús un impostor, según aseveraban los fariseos? La salvación que Jesús nos ofrece no es para que nosotros dudemos. La salvación que Dios nos quiere regalar y todos los beneficios que Él nos quiere dar mientras estemos en esta tierra, no es para que nosotros dudemos. Nosotros debemos estar completamente seguros de quién es Cristo y de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Ese día, los discípulos, que el cielo había bajado a la tierra
Yo he escuchado una frase, he leído, pero no recuerdo exactamente dónde, sinceramente, en el espíritu de profecía, que dice que después de una gran victoria debemos estar aún más apercibidos, porque es cuando Satanás va a buscar ocasión de hacernos caer. A usted le fue excelente, todo le salió bien, siente que todo le va como viento en popa, es cuando entonces más apercibido hay que estar, porque Satanás está allí detrás de cada uno de nosotros midiendo buenos momentos. Es cuando nos descuidamos, sencillamente nos descuidamos. Entonces, los discípulos habían tenido, dice, un día maravilloso. Parecía que el cielo había bajado a la tierra. ¿Cómo habrá sido de hermoso ese día y lleno de tantas bendiciones? Dice, el recuerdo de aquel día precioso y glorioso debiera haberlos llenado de fe y esperanza. La sierva del Señor dice que si nosotros no olvidamos la forma como Dios hasta aquí nos ha conducido, no deberíamos tener temor de lo que ha de acontecer en el futuro. Hemos visto cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas hasta aquí. Hemos visto, podemos nosotros observar la forma tan maravillosa como en su grande amor Dios se comporta con nosotros. Todo eso debiéramos tenerlo fresco siempre en nuestra mente para no dudar en ningún momento de ese Dios al cual decimos adorar. Pero ¿qué pasó con los discípulos después de haber tenido tantas cosas maravillosas? Y dice la sierva del Señor que ese precioso día glorioso debía haberlos llenado de fe y esperanza. Si de la abundancia de su corazón hubiesen estado conversando respecto a estas cosas, no habrían entrado en tentación. Pero su desilusión absorbía sus pensamientos. Habían olvidado las palabras de Cristo: recoged los pedazos que quedan, porque no se pierda nada. Aquellas habían sido horas de gran bendición para los discípulos, pero las habían olvidado. Estaban en medio de aguas agitadas. Sus pensamientos eran tumultuosos e irrazonables. Eran pensamientos irrazonables. Y el Señor les dio entonces otra cosa para afligir sus almas y ocupar sus mentes. Dios hace con frecuencia esto cuando los hombres se crean cargas y dificultades. Los discípulos no necesitaban hacerse dificultades. El peligro se estaba acercando rápidamente. Entonces, queridos hermanos, ciertamente hay tormentas, hay huracanes, hay situaciones difíciles, pero nosotros no necesitamos crearlas. Ellas van a llegar por sí solas. Si vienen porque el enemigo de pronto se va a valer de las pruebas y las dificultades para separarnos de Dios, pues tenemos que estar aferrados al Señor. Pero si vienen porque nosotros mismos nos estamos creando dificultades y situaciones difíciles, pues sepamos que entonces de pronto vamos a recibir una prueba de parte del cielo aún mayor para realmente ver de qué material nosotros estamos hechos. Una violenta tempestad estaba por sobrecogerles y ellos no estaban preparados para ella. Y fue un contraste repentino porque el día había sido perfecto. ¿Cómo nosotros nos sentimos cuando de pronto todo va bien? Yo he escuchado historias reales de, por ejemplo, recuerdo que mi padrastro me contaba en una ocasión estaba el grupo de los jóvenes cuando él estaba en Costa Rica, que como ya se habían graduado y estaban todos contentos porque había terminado ya su periodo de estudios y se habían graduado, hicieron un paseo a una playa y en medio de toda esa alegría, pues allí murió un compañero. Los arrastró una ola, no recuerdo si era uno o dos,
pero sé que él lo menciona pues como un día trágico. Y todo era perfecto, todo era bonito. Ellos estaban con alegría celebrando todo lo que había pasado ya, y de pronto ocurre esa tragedia. Muchas veces la vida nos sorprende así. A veces estamos tan bien y de pronto en medio de esa bonanza lo que surge es una tremenda tempestad, un huracán, y nos quedamos paralizados, nos quedamos sin saber qué hacer. Pero esa fue precisamente la reacción de Pedro, porque en medio de la tempestad estaba llegando Jesús a su lado para ayudarles. Y Pedro lo que hizo fue preguntar: Señor Jesús, ¿realmente eres tú? Si eres tú, manda que yo camine sobre ti, sobre las aguas. Y esto nos debe hacer reflexionar, queridos hermanos, porque cada día las situaciones que el mundo va a ofrecernos, cada día las turbulencias que el mundo nos va a dar, van a ser cada vez de mal en peor. Y nosotros debemos estar preparados para enfrentar todas las tormentas y todas las dificultades. Las tormentas que llegan a nuestra vida no son para arrancarnos, ni para alejarnos, ni para hundirnos, como se hundió Pedro por falta de fe. Las tormentas nos llegan precisamente para que nosotros nos aferremos más a Cristo. Cuando nosotros estamos bueno, aquí, ustedes saben que en Volcán, cuando llegan la temporada de verano, ¿qué es lo que ocurre cuando llegan esas brisas de verano en Volcán? Uno siente que se lo lleva y hay que aplomarse bien, caminar firme, porque uno siente que esa brisa se lo va a llevar. Y si uno pudiera, yo me imagino que si de pronto uno está pasando por un fuerte viento, uno va a buscar de qué agarrarse. Uno no va a quedarse allí dependiendo de su propia fuerza, parado, estático, porque sabe que donde la tormenta venga, el fuerte viento se lo va a llevar. Creo que el instinto sería buscar y correr, no sé, un árbol, una piedra, algo a qué aferrarse con todas las fuerzas que nos queden para que no nos lleve ese fuerte viento. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, queridos hermanos, aunque veamos que no nos quedan fuerzas y las dificultades, las tristezas, las congojas, las preocupaciones, los problemas económicos, no nos quedan fuerzas, pero nosotros debemos correr hacia Jesús. Y así como nos abrazaríamos a un árbol o a una piedra con todas nuestras fuerzas para no perecer, debemos aferrarnos a Jesús y decirle: Señor, sálvame porque perezco. Debemos decirle: Señor, ayúdame porque ya mis fuerzas no son más. Y el Señor estará presto si realmente nosotros ponemos nuestra débil fe en Él para levantarnos. Pero no seamos como los discípulos que en estos momentos de angustia y desesperación lo que hicieron fue dudar. Y si nosotros vemos la verdad en la Biblia, casos donde Jesús pasó tormentas con los discípulos en alta mar y vemos que vez tras vez ellos no aprendían la lección. Estaba Jesús al lado de ellos y sin embargo ellos se sentían solos, no buscaban esa fuerza en Cristo y no buscaban cómo aferrarse a Él como esa roca eterna, como cantábamos en el himno inicial. Él es nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador y nuestro auxilio en la tribulación. Dice el himno: consolación en el dolor. Nosotros no entendemos cuál es el propósito de cada prueba o de el proceso, como algunas personas le llaman, porque todo esto es como un proceso, los problemas, pero nosotros lo que sí sabemos o lo que debemos tener bien claro es que detrás de cada proceso o de cada prueba
o de cada problema que nosotros tengamos, siempre Dios va a tener un final de bien y no de mal para cada uno de nosotros, que siempre va a haber una salida. No hay túnel, por más largo y extenso que sea, y por más oscuro que sea, que al final no tenga una salida. Todo túnel debe ser, bueno, yo nunca me he visto, la verdad, encerrada completamente en un lugar, no sé, la verdad no sé si soy claustrofóbica o no, pero ir en un túnel totalmente cerrado y oscuro, que uno no puede ir ni para allá ni para acá, y sentirse en ese ambiente todo cerrado, debe ser tétrico, pero tenemos que avanzar por fe. Así es este camino de la vida y al final el Señor tiene una salida para todo. No hay tormenta que Jesús no pueda calmar. Esa tormenta donde estaban los discípulos en alta mar era realmente casi un huracán y ellos estaban ya a punto de hundirse allí en alta mar. No hay prueba que Jesús no nos pueda ayudar a pasar. Yo creo que es muy fácil decirlo y definitivamente no es fácil vivirlo. Todos de alguna manera u otra hemos pasado diferentes situaciones en la vida, pero el Señor nos las permite con el propósito de poder crecer. Las necesitamos para poder llegar al cielo. Cuando Jesús ayuda a Pedro, que estaba hundiéndose en el agua, dice en el versículo 31, y al instante Jesús, extendiendo su mano, trabó de él y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos entraron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Qué bonito hubiese sido que ellos lo hubieran reconocido desde el inicio, pero no fue sino hasta cuando pasaron toda la prueba y Jesús les da manifestaciones de su poder, de su bondad, de su misericordia en ese momento, que ellos reconocen verdaderamente eres el Hijo de Dios. Nosotros necesitamos ver a Cristo aún en medio de la tempestad. Aun cuando todo parezca oscuro, todo parezca difícil, cuando sintamos que estamos como aplastados por el mundo, cuando sentimos que estamos aplastados por los problemas, cuando sentimos que no tenemos salida, necesitamos aprender a mirar a Jesús. Que Él sea nuestra fuerza en la debilidad, que Él sea nuestra esperanza cuando no la tenemos por ningún lado, que Él sea nuestro todo cuando parece que las cosas a nuestro alrededor se vuelven nada. Hay algo interesante porque esto pareciera que fuera un final feliz y yo lo voy a dejar de esta manera para concluir, para que nosotros podamos entender que la vida se trata de esto mientras estemos aquí en la tierra. Cuando Jesús calma la tempestad, los discípulos reconocen quién es Jesús en ese momento. Dice que pues ellos continuaron su viaje, cruzaron al otro lado del lago y ¿a dónde ellos llegaron? Llegaron a tierra de Genezaret. Y cuando le reconocieron, ¿qué ocurrió en este lugar? Dice que le reconocieron los hombres de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y les rogaba que les dejase tocar tan solo el borde de su manto y todos los que le tocaban quedaban sanos. Entonces, si nos damos cuenta, queridos hermanos, la vida
es una total prueba. Hay momentos de bonanza, pero siguen momentos de tribulación. Y cuando nosotros pensamos que ya todo ha pasado, que ya vino un momento de calma, vamos a ver que siempre van a haber tribulaciones. Cuando Jesús descendió de la barca y se encontró también con los endemoniados gadarenos, acababa de pasar una situación con los discípulos en alta mar. Y nuevamente ellos se recuperan de aquel momento y lo que encuentran al otro lado del camino es la lucha espiritual contra esos endemoniados gadarenos. Entonces, con esto quiero terminar reconociendo que la gracia de Dios es perfecta para ayudarnos y para socorrernos en medio de cualquier dificultad, pero recordemos, hermanos, que una vez hemos ganado una victoria, eso no nos garantiza que ya no van a venir nuevas tormentas. Y las tormentas son impredecibles. No tenemos un satélite que nos avise cuándo se nos va a llevar a la escuela de la desesperación, del dolor, del sufrimiento, de la congoja. Nada nos avisa y debemos estar preparados para que no perdamos de vista a aquel que es nuestro todo, que debe ser nuestro norte, a Jesús. Porque si lo tenemos a Él presente, no vamos a sucumbir. Dios tiene misericordia y fue la que aplicó con Pedro, pero vemos que lo probó para ver realmente dónde estaba. En medio de las pruebas salimos golpeados, salimos con una fe resquebrajada, pues también démosle gloria a Dios porque nos está haciendo ver dónde están nuestras debilidades, en qué estamos fallándole y en qué necesitamos nosotros mejorar y cambiar, ser transformados para ser fieles discípulos de Él, para que realmente en medio de la prueba difícil no seamos como Pedro que negó al Maestro en ese momento de oscuridad, cuando Jesús iba a ser entregado o cuando ya fue entregado. Entonces, Dios quiere pulirnos en medio de la adversidad, pero recordarnos que en medio de la prueba no estamos solos. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, y podamos salir victoriosos y avantes en medio de la tribulación. Amén. Amén.